Hola, hola, ¿cómo están mis queridos hermanos del curso sobre las almas del purgatorio? Hemos vuelto a regrabar esta primera lección que es el purgatorio para tratar de hacer un resumen sobre todo lo que vivimos en la primera lección, ya que las siguientes, pues, vamos a enviarlas de una forma muy distinta para que todos podamos aprender mucho más sobre este tema maravilloso. Quiero, pues, iniciar también a los hermanos eh, nos... Eh, que no escucharon la primera lección y que no nos pudieron acompañar. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de esa primera lección. Y el primer tema es, ¿qué es el purgatorio? Como sabemos, en el purgatorio reina el amor, reina la esperanza y la firme convicción de la salvación eterna a la cual cada uno de nosotros estamos llamados. Por eso muchos católicos no saben bien qué son este gran misterio que llamamos purgatorio, porque lo hemos escuchado en pequeñas catequesis en nuestra casa, en algún banner o afiche como lo hicimos nosotros, en algunas oraciones que escuchamos hablar de purgatorio. Y respondiendo en pocas palabras, y vamos a compartir también con todos ustedes unas filminas para aprender a lo que es en sí el purgatorio. Y entonces de esta manera podamos aprender todos a saber lo que es esta respuesta, la que tenemos cada uno de nosotros. Vamos aquí a compartirles lo que es el purgatorio y vamos a empezar con esta primera lección que tenemos por acá para poderla compartir con todos nuestros hermanos y que sepamos en realidad qué es esta primera opción. Ahí voy a dejar un momentito de compartir para poder hablar lo que es este tema de lo que es en realidad el purgatorio y a lo cual estamos nosotros llamados. Por eso vamos a empezar con estas catequesis, que lo que queremos es que las personas puedan aprender lo que es en sí el purgatorio, lo que es en sí vivir esta bendición tan grande para poderla llevar a más hermanos. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Lo que es la palabra purgatorio, el significado. Vamos a hacerlo un poquito más grande por acá. Ok, aquí está. Y de esta manera vamos a ir aprendiendo lo que es este significado y lo que necesitamos nosotros para poder entender. Entonces, ¿qué es el purgatorio, mis queridos hermanos? Ustedes aquí en la filmina que lo están viendo, ¿verdad? El purgatorio es el estado del que mueren en amistad con Dios, pero aquí, en amistad con Dios, pero siempre hay un pero en la vida, aunque están seguros de que su salvación es eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. ¿Qué quiere decir purgatorio? Es el estado en el que van todas las almas que tienen una amistad con Dios, que aunque muriendo en gracia con Dios, han llevado una vida que tiene que ser purificada. El daño que se ha ocasionado con el pecado. ¿Qué quiero decir esto? Que si alguna persona en su vida ha sido infiel, ha provocado dolor a la esposa, al esposo, a los hijos, en alcoholismo, en ciertas otras cosas, pero se ha arrepentido, se ha confesado, ¿verdad? Porque la confesión es sanidad, la confesión es purificación, pero aquí viene el gran pero, de que hay que purgarse. No se supone que cuando yo me confieso, ¿verdad? Mis pecados quedan limpios, sí, pero las consecuencias, mis hermanos, tienen que ser pagadas. Y yo siempre tengo una frase, mejor pagarla aquí que no en el infierno. Con la confesión quedan perdonados nuestros pecados y quedamos libres del castigo eterno que nos íbamos a merecer por el pecado que habíamos cometido. Pero la confesión no repara el daño que hemos ocasionado con el pecado. Ese debemos de repararlo nosotros mismos con nuestras buenas obras, con nuestros sacrificios, con nuestro ayuno, con nuestra vida que tenemos que entregarla. Entendamos esto en un ejemplo muy fácil. Imagínense que
yo tengo una bola, ¿verdad? Y digamos, ahí tengo a Laurita, ¿verdad? Que tiene una gatita preciosa que se llama Jade. Entonces yo estoy jugando con Jade. Estoy jugando con Jade ahí y de repente Jade y yo le tiro la bola a Jade, pero la bola no le cayó a Jade en el juego, sino que se fue y quebró un vidrio de la casa de Laura. Yo puedo decirle a Laura, Laura, discúlpame, es que estaba jugando con Jade y no sé qué, y de repente hice así muy duro y te quedé un vidrio. Y Laura puede llegar y decir, tranquila, no te preocupes, tranquila, el vidrio yo lo compro, yo lo reparo, no te preocupes. Entonces yo quedo tranquila porque Laura me perdonó. Porque Laura en ese momento entendió que yo estaba jugando con su gatita Jade, ¿verdad? Y no hubo problema. Un vidrio se puede reparar comprando otro vidrio. Pero ¿qué es lo que pasa aquí, mis queridos hermanos? Laura me perdonó, ¿verdad? Compró el vidrio, pero el vidrio queda siempre roto. El vidrio está roto. O sea, hay un perdón, pero el vidrio queda roto, el vidrio no puedo repararlo. Así es la misma situación del pecado. Yo lo puedo confesar, me perdonan los pecados, pero el daño ha ocasionado un dolor en la familia. Un dolor que tiene que ser reparado, un dolor que tiene que ser purificado, un dolor que tenemos que nosotros buscar la manera de no hacer ni que el corazón de la familia y mucho menos el corazón de Jesús quede dañado. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Los que aún estamos vivos, mis queridos hermanos, podemos reparar el daño que hemos ocasionado con nuestros méritos, con lo que nos ofrece la Santa Iglesia Católica, por medio de los sacramentos, por medio de la oración diaria, por medio de las obras de misericordia, por medio de la predicación, por medio de ser evangelios vivos, por medio de las indulgencias plenarias, la vida de caridad, la vida de santidad. Usted y yo todavía tenemos la oportunidad de que ese vidrio roto se pueda reparar por medio de las obras de misericordia que el Señor nos permite. En otro modo, que es la forma más recomendable para reparar la pena temporal es no pasar por el purgatorio. Pero los que no han conocido esto, que tienen amistad con Dios, como dice aquí, pero que aún estando seguros de que vivirán la vida eterna, tienen que reparar sus vidrios rotos. Tenemos que prepararlo. Y la pena es pasar por el purgatorio. Cuentan algunos santos que han tenido la visión de lo que es el purgatorio, que hubiesen preferido, oigan bien, hubiesen preferido sufrir lo más terrible en esta vida por 1000 años que estar un solo día en el purgatorio. Allí se va a pasar una purificación en profundidad, una limpieza que cuesta grandes pesares, malestares, pero necesarias para nuestra salud espiritual. Es necesario tener que purificar, mis hermanos. ¿Y qué es esta primera lección? La idea es que nos quedemos nosotros en conciencia, que no tengamos que llegar a estar en el purgatorio, porque el purgatorio existe y debe existir porque nadie entra a las bodas del Cordero de los cielos con la piel y con la ropa manchada, con el corazón en mugre. Es necesario entrar con el mejor vestido y en donde se nos lava hasta el punto de quedar dignos para el paraíso con el traje adecuado, es en el purgatorio, porque el purgatorio nos purifica, en el purgatorio nos limpia y nadie nos obliga. Aquí me quiero quedar y poner unas grandes comillas, nadie nos obliga a ensuciarnos. Somos nosotros mismos con conciencia, somos nosotros mismos con nuestro propio juicio que hemos decidido ensuciarnos. Lo hicimos por libre disposición porque tenemos el libre albedrío de decidir cuál es nuestro camino, el bien o el mal. Pero si queremos ser buenos invitados, no se nos ocurrirá estar inmediatamente presentados. Deseamos estar limpios, puros, y en eso poder entrar en las bodas del Cordero, tener nuestras lámparas encendidas. Por eso el purgatorio, por lo tanto, existe y es más que un lugar, es un estado de purificación con un fuego que nos arrancará
todos nuestros errores desde raíz. Los disolverá a través de ese fuego con el dolor de lo que sana una herida, mis queridos hermanos. Porque si nosotros tomamos esa conciencia verdadera de lo que es el purgatorio, no es nada igual que el infierno. Esa es muy diferente, porque en el infierno reina el odio, en el infierno reina la desesperanza, en el infierno reina eternamente el odio, la maldad, la injuria. Y por ahí mucha gente he escuchado decir, mis queridos hermanos, que rezan por los que están en el infierno. Mis queridos hermanos, me detengo aquí también diciendo que los que ya están en el infierno están condenados. ¿Por qué? Porque por la libre decisión ellos tomaron ese camino. Ni las oraciones que podamos hacer, ni nuestros sacrificios va a sacar una persona del infierno. Eso no lo olvidemos. Pero del purgatorio, donde reina el amor, donde reina la esperanza y la firme convicción de la salvación eterna, ahí sí. En el infierno no, porque ha sido decisión propia, igual como estar en el purgatorio. Todo allí será sufrir, pero solo para lograr amar verdaderamente al Señor, que nos espera con los brazos abiertos en su eterno convite celestial. Tenemos que llegar a pasar verdaderamente y directamente por el purgatorio. Por eso, mis queridos hermanos, el purgatorio, y muchas personas nos lo han preguntado, es un estado. ¿Cómo es este estado? Entonces, ¿qué significa esto, mis queridos hermanos? Que los que vivimos podemos reparar nuestras faltas. ¿Cómo? Los que aún estamos vivos podemos reparar el daño que hemos ocasionado con los grandes medios que nos ofrece la Santa Iglesia, como son los sacramentos, la oración diaria, las obras de misericordia, la predicación de la palabra de Dios, las indulgencias plenarias y la vida de caridad y de santidad. De esta manera nosotros, mis queridos hermanos, podemos inmediatamente pasar por el fuego del crisol del amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos pasar inmediatamente. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Por ese fuego. Podemos pasar inmediatamente por esa purificación, mis queridos hermanos. Entonces, hay algo muy importante aquí, mis queridos hermanos, que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. El purgatorio, y eso nos han preguntado muchas personas, ¿es bíblico o es un invento de la Iglesia Católica? ¿El purgatorio es un invento de la Iglesia para hacer dinero o es una enseñanza de la Biblia que nos enseña a nosotros los cristianos católicos? La primera enseñanza, mis queridos, es una enseñanza fundamentada en la palabra de Dios. Y nos vamos a ir, mis queridos hermanos, a Primera de Corintios. Capítulo 3, versículos del 13 al 15. Recuerde que siempre tenemos que tener la palabra de Dios y también tenemos que tener el libro del Catecismo de la Iglesia Católica. Muy importante estos dos documentos para entender y para poder estudiar lo que es el purgatorio. Vamos a irnos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Y oiga lo que dice la palabra. Lo primero que hay que mencionar es que hay pasajes bíblicos que hablan muy claramente sobre la realidad del purgatorio. Y uno de ellos, tal vez el principal, es cuando el apóstol Pablo nos habla sobre el día del juicio y sobre qué pasará con aquellas personas que hubiesen tenido fe y sirvieron a Dios, pero que su obra no fue tan buena, y él lo explica a continuación. Oiga lo que dice la primera lectura que vamos a tomar, Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15, y así dice la palabra en la Biblia latinoamericana. Un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, serás permeado, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través
del fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Más claro que el agua, mis queridos hermanos, es esto. Un día se verá el trabajo que hemos realizado cada uno de nosotros aquí en este mundo. Se hará público en el día del juicio. O sea, todo el mundo verá las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. Cuando todo sea probado por el fuego es necesario. Todo tiene que pasar por el fuego. Nuestras almas tienen que pasar por el crisol de fuego. Ser probada la obra de cada uno a través de las pruebas, a través de las tentaciones. La tentación podemos superarla, pidiéndole al Señor que nos ayude. Pero el pecado tenemos que pagarlo. Si los has construido, resiste el juego. Si lo has construido, resiste el juego. Si nuestra alma está en presencia de Dios constantemente, resistimos el fuego y seremos premiados ¿con qué? Con la vida eterna. Pero si nuestras obras se convierten en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Y esto lo pagamos ¿a dónde? En el infierno. Notemos dos aspectos fundamentales, mis queridos hermanos, en lo que San Pablo quiere enseñarnos acerca de ser creyentes en Dios. En primer lugar, afirma que si la obra resiste el ser examinada, la persona se salvará, como les decía. Y en este caso, se está refiriendo a un cristiano que verdaderamente desea salvarse sin necesidad de pasar por la purificación. Pero inmediatamente agrega San Pablo que hay otra situación donde la obra de la persona no resiste el juicio y no dice que se va a condenar, que va al infierno, no, sino que ese cristiano tendrá que pagar, ser castigado, se salvará, pero como quieren, pasa por el fuego. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y quiere la perfección en nosotros, quiere nuestra santidad. Esto es precisamente el purgatorio, una purificación de algunas cosas necesarias que hemos hecho para no perder esa gracia divina. Tenemos plenamente la amistad con Dios eternamente, pero necesitamos estar purificados, que ese vidrio que estaba roto sea transformado, renovado y restaurado. No es un invento de la Iglesia Católica, como lo dicen algunos hermanos no católicos y los mismos no católicos, sino la clara enseñanza de la Biblia por medio del apóstol San Pablo, que usa la figura de salir, pagar, castigar o escapar a través del fuego para enseñar acerca de la purificación. Así está escrito en todas las Biblias del mundo en palabras muy similares. A esta realidad la Sagrada Escritura nos muestra no la palabra purgatorio, sino purificación. Que esta palabra no venga de la Biblia no nos interesa, pues tampoco viene la palabra ni Trinidad ni encarnación, y en el protestante las acepta. Lo importante no es la palabra, sino la realidad de lo que significa y el aspecto del purgatorio que está muy claro en la Sagrada Escritura. Segundo aspecto importante, en el cielo no entrará nada manchado. A seguir estudiando la Biblia sobre este tema, también vamos a encontrar que la existencia del purgatorio es una consecuencia lógica de la santidad de Dios, pues si Él es tres veces santo como dice Isaías 3, Isaías capítulo 6, versículo 3, o sea, la plenitud de la santidad y perfección. Entonces, quienes estén junto a Él también deben de ser santos, también deben de ser purificados, también deben de ser transformados. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados ¿a qué? A ser santos. En Mateo capítulo 5, mis queridos hermanos, que también lo vamos a ver, versículo 48, también nos sigue hablando de esas gracias infinitas que Dios derrama en nuestra vida. Mateo capítulo 5, versículo 48. Y oiga lo que dice: por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Qué nos está diciendo? Sean perfectos, sean santos, como es perfecto, como es santo el Padre de ustedes que está en el cielo. Wow. O sea, como dice que Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, no entrará nada manchado, o sea, nada impuro. Entonces, si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o alguna impureza, ni tampoco sufrir el castigo eterno, es claro que tendrá que pagar en esta vida o en la otra. Esto está escrito en la Biblia. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará,
Pero el que calumnia al Espíritu Santo no se le perdona ni en este mundo ni en la otra. Mateo capítulo 12, versículo 32. Entonces, si nosotros cometemos algún error, si no lo pagamos aquí, mis queridos hermanos, pasamos por el purgatorio. Así nuestro Señor Jesucristo habla de que hay pecados que no son perdonados. En la otra vida, por lo tanto, hay otros que sí. Y ese es el sentido de la purificación o sufrimiento en el purgatorio, del por qué nosotros podemos orar y pedir y ofrecer las santas misas por ellos, por las benditas ánimas que están en el purgatorio. Dios tenga misericordia de esos hermanos difuntos que en este momento están necesitando de esas misas, de esos rosarios con devoción, como amor. Como en el caso de Onesíforo, como lo menciona la Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Segunda de Timoteo, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara y desea que nuestros corazones reciban esa claridad. Segunda de Timoteo, se las voy a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Oiga lo que dice. Que el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo, porque a menudo me dio ánimo y no se avergonzó cuando supo que estaba en prisión. ¿Qué dice Pablo? Que el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo. Quiere decir que puede ser que haya cometido algún pecado, pero al contrario, actuó con coraje, me reclamó y me recuperó. El Señor le conceda ya la misericordia del Señor. Aquel día tú conoces mejor que yo todos los servicios que me prestó en Efeso. ¿Qué quiere decir? Que él mismo ofreció sacrificios por esta familia, ofreció Pablo oraciones. Así como nosotros hoy ofrecemos santos rosarios, novenas, misas, así es para que ellos salgan pronto de el purgatorio. Tercer punto, desde los primeros siglos, los cristianos reconocemos la existencia del purgatorio. Este estado temporal de purificación fue creído desde el principio de los primeros cristianos que destacaron por su fe y santidad y a los cuales les llama padres de la iglesia y lo conocemos cada uno de ellos. Por eso, así como Tertulio en el 2011, nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Lactancio, en el año 307, el justo cuyos pecados permanecieron serán atraídos por el fuego de la purificación y así sucesivamente. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que pagar misas, rezar rosarios y hacer sacrificios por nuestros hermanos. ¿Qué es el purgatorio? Es un lugar físico, un estado de vida temporal para la persona que muere en gracia de Dios, pero necesita tener una amistad purificadora con el Señor, donde mediante el sufrimiento se es purificado para disfrutar plenamente de la presencia de Dios Padre. Es una persona salvada que vive en el amor de Dios y la salvación, pero no de una manera plena, como en el caso del malhechor, al que Jesús le dice que estará con él en el paraíso. Nos muestra que esa purificación en el sufrimiento, algunos las tendrá aquí y otros las tendrán en la otra vida, como lo menciona San Pablo en 1 Corintios, que acabamos de leer, capítulo 3, versículos del 13 al 15. El Señor le vio el corazón sincero de Dimas en ese momento crucificado con él y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana ni pasado mañana, hoy. Pero otros tendrán que ser probados en el fuego. No se trata de pensar en llamas, sino en un tiempo de sufrimiento por no tener plenamente a la persona que más nos ha amado en este mundo, que es a Dios. Cualquier persona que haya amado a un ser querido y que por alguna circunstancia la deja de ver por una temporada, sabe del sufrimiento y no puede disfrutar por un tiempo del amor de esa persona. Sabe que está viva, que lo ama, que lo volverá a ver, pero al que no tenerlo plenamente cerca, experimenta alegría y a la vez un dolor y un deseo de tenerlo cerca y por siempre, cara a cara. Algo similar, pero de mayor intensidad y forma será la purificación de cada uno de nosotros para estar en la presencia del Señor. Así que, mi estimado amigo, cuántos muchos hermanos protestantes dicen que el purgatorio es un invento de la iglesia, simplemente lo dicen porque desconocen lo que la Biblia y la historia nos dice sobre este aspecto. Y muchos de ellos se salieron de la iglesia católica sin conocer la Biblia y ahora siguen
algo igual, sin conocimiento de la misma. Lean mucho para entender poco, y lo peor es que el católico no le entiende nada porque ni siquiera lee, increíblemente. Y ya es tiempo de corregir esto. Ya es tiempo de que hablemos de la verdad. Ánimo, estudia la palabra también de Dios. Decide luchar por ser un auténtico católico. Para profundizar en este tema es necesario conocer de la palabra. Gracias por estar haciendo este curso sobre las benditas ánimas del purgatorio. Dios te siga bendiciendo en abundancia, y como católico no olvides que como cristianos debemos de buscar y renovar nuestra vida en Cristo, como dice Juan capítulo 15 versículos del 1 al 7, e impulsar nuestro apostolado, impulsar nuestro amor para atraer a mucha gente a los pies de Jesucristo, y no dejar esa labor a solamente a un cuantas personas o a los no católicos. Hoy tenemos la oportunidad de hacer crecer a Jesucristo a los demás. Este es un resumen, mi querido hermano, de lo que vivimos en el primer tema que hicimos referente a todo lo que es el purgatorio. Dios me los bendiga, y recuerden, estamos unidos en oración hoy más que nunca por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que todo lo podemos en aquel que nos fortalece. ¡Ánimo! Ánimo, mi querido hermano, ánimo, que todo está en las grandes, benditas manos del Salvador. Dios me los bendiga abundantemente a todos. Nos vemos el próximo viernes para compartir con todos ustedes de esta gracia infinita. Viernes 17 a las 7:30 de la noche estaremos nuevamente reunidos compartiendo de las gracias y las bendiciones de Dios. Dios me los bendiga.